a nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Muy buenos días, don Bienvenido Rodríguez Durán, doña Isabel Rodríguez, Bienvenido Rodríguez León. Buenos días al país. Y don Álvaro, mi abrazo, mi cariño y todo mi afecto para usted. Miren, hay un evento que para mí es uno de los más importantes, porque es un evento religioso y forma parte de la tradición cristiana de la República Dominicana, y es la celebración del centenario de la coronación de la imagen de la Virgen de la Altagracia, un hecho ocurrido en el año 1922, sí, y se celebra el centenario, y que en ocasión de ese centenario coincide también con la celebración de las fiestas patronales que se desarrollan en la provincia La Altagracia, que lleva su nombre, que también tiene una tradición extraordinaria en todo lo que es esa zona del este, que va de la zona de Monteplata, abarcando a las provincias de San Pedro de Macorís, la provincia del Ceibo, Atomayor, y termina en el día de hoy con una subasta realizada por la Asociación de Ganaderos de la Altagracia, pero que esa subasta se realiza como resultado de las donaciones que hacen los ganaderos a la Iglesia Católica o sobre todo al Obispado de Higüey, que son ofrendas que le hacen a la Virgen de la Altagracia, que pueden ser a través del ganado, esa es la tradición, pero también en términos económicos. Y son colectas que se hacen y terminan, sobre todo el Obispado se le entrega a la asociación, y la asociación en el día de hoy monta una subasta, y los recursos que se recaudan de esa subasta pasan entonces a ser administrados por el Obispado. Pero paralelamente con ese evento, hay una procesión que salió también desde Higüey de la semana pasada y que ha venido recorriendo todas las provincias del este. Concluyó acá en el Distrito Nacional, y que en estos momentos está siendo expuesta en el Palacio de los Deportes, en el Centro Olímpico, Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde está siendo expuesta a todo el público lo que es la imagen de la Virgen Nuestra Señora de la Altagracia, y que cuenta también con un protocolo oficial que va a ser encabezado por el presidente Luis Abinader en el altar de la patria. Estamos hablando de que el presidente Luis Abinader va a presentar los honores hoy lunes, y va a recibir los honores de parte del presidente Luis Abinader, la Virgen de la Altagracia, y el delegado del Papa, Monseñor Edgar Peña Parra. El año jubilar de la Altagracia dice que no terminará con la llegada de la imagen de la Virgen al Estadio Félix Sánchez por los fieles. Habrá un concierto mariano y una solemne Eucaristía. Y hago esta referencia sobre todo porque cuando el mundo está en la situación en que hoy vive, en guerra, cuando sobre todo nuestro país está en una situación de crisis, no solamente en términos económicos, no solamente una crisis del deterioro de los servicios que lo tiene, no solamente una crisis de aumento de los alimentos, sino en su peor crisis, que es la crisis moral. La crisis moral. El hecho de que hoy se esté honrando a la Virgen de la Altagracia en medio de esta crisis moral, para mí representa un puntal sumamente importante que debe de servir de reflexión a toda la sociedad dominicana. Porque independientemente usted podrá tener o no devoción por una religión determinada, pero yo de lo que estoy convencido es que en cada esquina, en cada lugar que haya una iglesia, hay paz y hay tranquilidad. Y si se comete cualquier tipo de cosa, es porque no es iglesia. Y yo creo en los valores. Y los valores cristianos, señores,
están fundamentados en la civilización del amor, en la civilización de la paz. Los valores cristianos están fundamentados en el amor al prójimo. Y cuando usted no es capaz de amarse a sí mismo, usted tampoco es capaz de amar a nadie. No es capaz de amar a nadie. Entonces, cuando usted observa lo que está ocurriendo en la sociedad, donde usted no le tiene respeto a su propia vida, ni le tiene respeto a la vida de los demás, entonces debemos de llegar a un punto de reflexión. Cuando yo, por ejemplo, soy un muchacho acostado en una motocicleta echando carrera, metido en una autopista haciendo CISAT, se tienen amor a su propia vida. Y si ellos no le tienen amor a su propia vida, ¿podrán tenerle amor a la vida de los demás? Yo pregunto. Ese es el tema, Felipe. ¿Hasta dónde la iglesia está logrando que sus valores sean asumidos por la comunidad? Yo creo que es propio que hagamos esa reflexión, porque ellos siguen invocando una influencia y una importantización a ellos que no se está reflejando en los valores de la ciudadanía. No están logrando que su fe sea asumida e integre parte del pensamiento de la comunidad. En los barrios donde está todo manga por hombro. Entonces creo que es válido. Qué bueno que estemos venerando a María. Ahora, ¿quiénes la están venerando? Han logrado que los jóvenes la asuman como un ejemplo de madre verdadera. Cuando lo que pasa es que ese fenómeno, Susana, entonces haría cuestionar también a los demás, porque donde está la iglesia también hay escuelas, hay partidos políticos, sí, está bien, también hay yo entiendo. Presencia. Son otras instituciones, claro, que se les reclama mucho, claro, que están en cosas, pero la iglesia católica no quiere que nadie la cuestione, ni nadie se atreve a cuestionar. Pero hay, claro que y sigue manteniendo su privilegio, su supremacía y su apariencia de influencia que no se está transmitiendo en la ciudadanía. Yo estoy de acuerdo contigo, por eso cuando hablo de las iglesias... Perdóname, Felipe, que como aportaba Susana, yo creo que la iglesia no solo es que lo permite, sino que nadie ya en este contexto que estamos viviendo puede permitir o no permitir. Se dan los disensos, se dan las opiniones, aquí lo estamos haciendo y no se emite un edicto para que eso no se haga. El difunto Guido Rillo publicaba todos los días. Ahora, sí, el único. La influencia de la iglesia, tú tienes que verla dada y verificada en el pueblo de Dios, que es el pueblo de la iglesia, el pueblo congregado. Tú no puedes verificar la contundencia o la influencia que tenga la iglesia sobre la base de tú observar una expresión social que cada vez más tiene menos, digamos que ligazón con los formalismos, con los protocolos. Claro, y es un tema más amplio, más que de la iglesia, es un tema más de la sociedad, sí, que se verifica en cada una de esas instituciones y de la expresión de la fe. Pero también de la iglesia, porque eso es lo que la iglesia reivindica. Sí, ha variado, pero eso entonces el mundo de hoy es yo sé que no voy a encontrar ni un solo eco, pero yo les digo a ustedes que lo piensen, claro que sí, porque así como la iglesia habla duro, eso riñe con los valores cristianos. Piensa también Susana, que esa es la virtud de vivir en una sociedad donde la iglesia, por más poder que tenga, no es el Islam, donde es ley, donde el que es el líder teocrático decide la vida y la muerte. ¿Dónde ha podido Occidente desarrollar la cultura democrática de tolerancia, igualdad de los poderes? Donde el cristianismo fue la base. Entonces reconozcámosle también que el único sitio donde también se pudieron desarrollar las libertades para hacer esa crítica que estamos haciendo hoy. Vamos a hacer esto en Radio Teherán. A ver qué nos pasa. Yo no estoy comparando con otros religiosos fundamentalistas. Todo lo contrario. Yo pienso que mientras más lejos está la ideología y la religiosidad de la toma de decisiones, puede ser, hay más libertad. Pero eso es lo que yo comparto la vida donde eran creyentes. Hay una expresión científica quizás, pero la iglesia como expresión, y no la iglesia, porque hay los hombres creyentes, la fe, la religiosidad, como tú lo mencionas, es un valor importante de manera integral a la hora de tú tomar decisiones. Pero la fe individual. Y en el abordaje de la resolución importante de temas de magnitud social, si tú no lo abordas desde un componente también integral con la fe, se te hace más difícil. Pero hay un elemento si nosotros no hubiésemos tomado el elemento de la fe como un elemento del abordaje y del acompañamiento en los 5 años que duramos armando lo que fue la Duarte con París,
Esos 1.575 mujeres y hombres. Bueno, Felipe, no está bien. La verdad, hermana, dale, mire, Felipe. No podemos llegar ahí. Si el aspecto religioso no hubiera estado, hermana, sí, no, mire, yo comprendo. Vaya a mitigar un conflicto social. Senador, lo comprendo. Vamos a ir juntos. Aquí pero no hay quien gane. Vamos a ir juntos. Sin amor y sin fe no hay cambio. Sí, pero podemos seguir con el debate, porque el debate es interesantísimo y sobre todo... Hasta las 11. Y con Duarte, Duarte Iglesia, esos son diametralmente... Y ahora con expresión de manada. ¿Qué es esto? Ahora, yo le voy a decir lo siguiente. La fe individual. Cuando yo hablo de las iglesias, yo me refiero a todas las iglesias. Y sobre todo las iglesias cristianas, que es donde está el fundamento, por lo menos de la formación mía, en términos personal. Occidente, Cristo más Roma, correcto, más Grecia. O sea, Occidente. O sea, sobre todo, por eso hablo de la civilización del amor. Cuando tú observas, por ejemplo, esos evangelios del Nuevo Testamento, tú te das cuenta sobre qué base está sustentado el cristianismo. ¿Sobre qué base está sustentado el cristianismo? Ahora, ¿eso daña a la sociedad? Yo pregunto, ¿daña a la sociedad el hecho de que desde el evangelio se proclame la unidad de la familia? Al contrario, eso fortalece. Daña a la sociedad, promover la civilización de la paz. Totalmente. Y la civilización de la hasta las 11 sigue hablando. Mi planteo es que la familia está vuelta a nada. No lo interrumpa, que siga hablando. Entonces, no es diciendo que hace mal, sino hasta dónde ellos, eso que dicen con la boca, han logrado transmitirlo a la sociedad. Es que ellos no tienen que hacerlo. No tienen. No, escúchame, ahí es que está el detalle. Comprendo. Porque como nosotros tenemos una influencia de imposición, ya entiendo. Tenemos una influencia de imposición. Bien. Entendemos que la iglesia tiene que hacer imposición. No. Y luego si la quejamos. Y la iglesia no puede hacer imposición. Para eso está el Estado, que es quien define. La verdad que tú estás brillante. Influencia. La aplicación de política pública. Pues entonces que no impongan su dogma y su fe en algunos aspectos como quieren imponerlo. En la prohibición, por ejemplo, de la educación sexual. No, para eso sí se influye. Escúchame. Exacto. Oye, ¿qué es lo que está pasando en esto, Susana? La iglesia no te está imponiendo nada. ¿Cómo que no? No. ¿Quiénes componen el Congreso Nacional? Congresistas que entienden que hacerle una crítica a la Iglesia Católica, pero ellos lo mandan a no votar por ellos. Susana. Pero desde los púlpitos aquí se hizo una campaña abierta para que no votaran por 2 o 3 congresistas que demostraron que no mandan nada, que toditos ganaron. Bueno, pues entonces no hay problema. Sí hay problema, sí hay problema, porque entonces los poderes públicos, los que deciden, pensando que ellos tienen, que esa institución tiene esa influencia, viven complaciendo todos sus sectores. Ahora yo pregunto, no puede hacer caso de que esos congresistas representados en el Congreso Nacional asuman una doctrina cristiana, que estén convencidos de que lo que ellos están haciendo lo están haciendo por una fe cristiana, independientemente de su imposición. Pero es que oye, primero, al centro del debate, cuando un congresista, mujer u hombre, expresa lo que piensa, lo hace en función de ¿qué? De su formación ideológica, espiritual. El hombre es un ser integral en sí mismo. Entonces, al final lo que la iglesia hace es establecer criterios, pero ¿para quiénes? ¿Quiénes le van a hacer causa común? Los que creen en eso, los que creen en al final, el hombre que está sentado ahí no deja de ser lo que es cuando se juramenta en una posición de tránsito. Usted sigue siendo un hombre que se va formando, que se va evolucionando, y usted evoluciona con sus ideas, con su pensamiento, con su dogma. Al final, ella juega un rol de contrapeso. ¿Para quién? Para quienes creemos en eso. Estoy yo sorprendido de verdad con el tema que ha traído en el día de hoy el obispo Romero. Sí. Óyeme, de verdad que... Ahora, había un gran obispo Romero. Yo quiero, Oscar Arnulfo Romero, yo quiero concluir diciendo lo siguiente. Un reconocimiento, Felipe. ¿Qué aporte ha hecho Felipe? Esto es un punto de reflexión, porque yo digo que más, y repito, más que la crisis económica que vive el mundo, más que la crisis de guerra y de confrontación que vive el mundo, más que la inflación que nos afecta a todos, más que la delincuencia, la principal crisis que vive la sociedad moderna de hoy en día es una crisis de carácter moral. Y ojalá que la llegada de nuestra Madre Espiritual, la Virgen de la Altagracia, nos sirva, y la celebración de este centenario, sobre todo la coronación de su imagen, nos sirva de un punto de reflexión para redirigir el rumbo en términos moral de esta sociedad. ¡Llévatelo, Cundo!